Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 6 de las revelaciones del Señor. Y hoy día nos toca examinar la iglesia de Sardis. Es un mensaje muy especial. Es bien conocida esta iglesia porque es aquella a la que el Señor le dice: tú tienes apariencia de estar viva, pero estás muerta. Yo creo que eso nos va a pegar bastante a cada uno de nosotros. Así que vamos a tratar de aplicar lo mejor posible este mensaje. Comencemos por leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Así que si tienes tu Biblia, sígueme en la lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo este mensaje. Pero comencemos por ver algo acerca de la ciudad. Hoy no vamos a profundizar tanto en la ciudad misma, porque mientras vayamos examinando el texto, van a ir saliendo algunas cosas que nos van a llevar de vuelta a ver qué tiene de relación con la ciudad de Sardis propiamente dicha. Pero algunas cosas. Es una ciudad muy antigua, Sardis. Imagínense que fue fundada más o menos en el año 1200 antes de Cristo. Aquí en Latinoamérica no tenemos ninguna memoria de algo tan antiguo, pero en aquella región por supuesto que sí. Estaba a unos 53 kilómetros al sudeste de Tiatira. O sea, son ciudades que están relativamente cerca. Y la época de apogeo de esta ciudad de Sardis fue en el siglo VI antes de Cristo, especialmente en el reino de los lidios, con su rey llamado Creso. Era muy famosa por el comercio de textiles, lana, tinturas y por supuesto de joyas. De hecho, hay una joya que conocemos hoy todavía, el sardio o sardonia, que es un tipo de ágata y que toma su nombre precisamente de esta ciudad. Como la mayoría de las ciudades de la época, tenía una ciudadela o una acrópolis situada en la parte superior de alguna parte escarpada, de un monte. Y en este caso era de una ladera, o mejor dicho, de una superficie elevada, cuyas laderas eran tremendamente escarpadas. Entonces era muy, muy difícil de escalar. Más o menos a unos 400 metros por sobre el nivel del valle, del río que anda por ahí cerca, ¿no es cierto? Entonces, era muy, muy difícil, y esa sensación de seguridad militar junto con una riqueza amplia, porque estaba en una ruta comercial muy famosa de aquel entonces, hacía de la población de Sardis gente muy cómoda, podríamos decir, como adormecida, aletargada. Y de hecho, en la literatura antigua que conocemos, la población de Sardis era conocida por ser liviana y lujuriosa. Así que no era buena fama la que tenía esta ciudad, y tenía que ver con que era rica y con que tenía esta capacidad tan particular de esta ciudadela que les daba un sentido de inexpugnabilidad, como que nunca nos va a pasar nada. Tenía un culto a Cibeles. Y bueno, como todas las ciudades de ese entonces y de aquel lugar, estaba obligada a todos los cultos, ¿no es cierto? Al del emperador y varios otros. El de Cibeles tal vez era
el más conocido, pero no era una ciudad particularmente conocida por lo religioso. Lo interesante sí es que en alguna excavación arqueológica se encontró que la iglesia cristiana de la iglesia de la ciudad de Sardis estaba construida junto al templo de Cibeles. Y eso es muy llamativo, muy extraño también. Y creo que va a tener mucha relación con el mensaje que vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto?, de la carta que acabamos de leer. Así que saquemos algunas primeras conclusiones que son muy importantes. Como todas las iglesias cristianas del siglo I, esta iglesia también luchaba con la asimilación de los cultos oficiales, especialmente el famoso culto al emperador, que era obligatorio, como ya hemos visto. Y las iglesias reaccionaban de manera diferente, y eso es lo interesante de estas cartas. Por ejemplo, vimos en Éfeso que reaccionó muy fuerte contra la herejía de los nicolaitas que estaba desarrollándose a su interior. Pero de tanta guerra, podríamos decir, fueron perdiendo su primer amor. Después vimos a Esmirna, y Esmirna era una ciudad que no tenía, una iglesia que no tenía mucha fama, se veía como empobrecida, como pequeña. Sin embargo, Jesús dijo que era una iglesia rica, porque era una iglesia rica espiritualmente, a pesar de estar bajo mucha persecución instigada por los judíos de la época. Entonces, esta visión tan diferente de cómo la gente puede ver a una comunidad cristiana y cómo Jesús la ve, es muy, muy importante en esta carta. Solamente a Esmirna y a Filadelfia Jesús le da solamente alabanzas, mientras que a las demás le reconoce lo bueno, pero también hay mucha crítica de cosas que no están bien y deben ser arregladas. A Pérgamo también vimos que tenía un gran problema en cuanto a la asimilación. Allí vimos que el tema de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam era muy fuerte, y que vimos también que esos son espíritus que entran a las congregaciones y tienen una tremenda influencia. Y Pérgamo era la sede de los dos cultos más importantes de la época, me refiero a Esculapio y al del emperador. Por lo tanto, tenía una tremenda presión encima, y Jesús les reconoce que ellos han tratado de permanecer fieles, aunque están en el lugar que es el trono de Satanás. Después llegamos a Tiatira, y allí vimos algo más o menos similar a lo de Pérgamo, pero tenía una influencia espiritual todavía mayor, que Jesús la llama Jezabel. Entonces, el gran tema o gran problema de Tiatira parece haber sido cómo sobrevivir comercialmente y al mismo tiempo mantener los valores cristianos. Y eso, por supuesto, nos enseñó varias cosas en el mensaje pasado. Y así llegamos a Sardis, que realmente es una iglesia que parece haber estado tremendamente cómoda con la asimilación. Debió ser bastante rica, no solamente la ciudad, sino que eso llegaba a las personas y también a la iglesia, y se sentían cómodos, seguros, sin necesidad, parecido a la población de Sardis. Ellos tenían un buen nombre, parece, ante la población, nombre de que está viva, pero Jesús ve la realidad y les dice: estás muerta. Ahora que vamos a empezar propiamente con la carta, yo le quiero hacer una recomendación. Si de verdad quiere aprovechar estas enseñanzas, en primer lugar, tome apuntes, aprenda, internalícelo, medite en esto y llévelo a la práctica, por supuesto. Pero en segundo lugar, y lo más importante, compare su iglesia y su propia vida con estas enseñanzas. Porque Jesús nos quiere decir algo muy penetrante, y en la medida que lo entendemos y hacemos la recomendación que Él da, por ejemplo en esta carta va a llamar una vez más, como en las otras, al arrepentimiento. Entonces tenemos que entender de qué se trata, hacerlo nosotros mismos. Si a alguien vamos a juzgar, que sea a nosotros. Y nosotros podemos cambiar y podemos ser una influencia muy importante y positiva. No se vuelva juez de su iglesia, no se vuelva criticón. Si necesita cambiarse de congregación, hágalo, pero no necesita criticar a nadie y derrumbar
ni volverse profeta, a menos que el Señor lo levante como tal. Pero si no, procure cambiar usted. Y eso es lo más importante. Como iglesia hemos de buscar la pureza y no las apariencias. Y eso sí, si está en su iglesia, dele gracias al Señor y apóyelo. Y si no está, es el tiempo de buscar otra congregación. Así comienza en el versículo 1 diciendo, primeramente, la descripción del Señor de sí mismo y también de la iglesia. Y como vamos ahora a analizar propiamente la palabra de Dios, pidámosle al Señor que nos ayude de manera también muy profunda. Padre, ahora abrimos tu palabra. Desde este versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis y pedimos que tú bendigas esta palabra, que llegue a nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que transforme nuestra iglesia, a la iglesia de Santiago de Chile, a la iglesia de Chile y, por qué no decir, Señor, a todas las iglesias que puedan ser influidas por este mensaje en todo el mundo, porque todos, Señor, estamos en la palma de tu mano y tú, Señor, yo te ruego, obra en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 1. Jesús se describe como quien tiene los 7 espíritus de Dios y también que tiene en su mano las 7 estrellas. Ya vimos esta descripción en el capítulo 1, así que es importante por qué lo repite aquí. Dice que tiene los 7 espíritus, que se refiere, como vimos anteriormente, a la plenitud del Espíritu Santo. Y le dice esto precisamente porque solo el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios, es capaz de revivir a un muerto. Y Sardis, es la iglesia que tiene apariencia de vida, pero está muerta. Necesita, por tanto, el poder de la plenitud del Espíritu Santo que está en las manos de Jesús. Y el Señor lo ofrece esto gratuitamente, abiertamente a todo aquel que lo desee. Porque es parte de su victoria en la cruz. Él tiene el poder de derramar el Espíritu. Pero obviamente se lo va a dar a quienes sumisamente lo quieran, lo deseen, se den cuenta que lo necesitan. ¿Me explico? También dice que tiene las 7 estrellas en su mano y que vimos que son los 7 ángeles de las iglesias o los 7 pastores, digamos los líderes, ¿no es cierto? Los que gobiernan a la congregación, porque por ahí es que donde entran los problemas y al mismo tiempo ellos son la fuente para la solución porque tienen el gobierno de esas congregaciones. Por tanto, llama a los líderes desde el primer versículo, a someterse voluntariamente a su influencia, la influencia espiritual de Jesús, quien derrama el Espíritu Santo para revivir espiritualmente y salir de esa condición tan dramática que Jesús describe como estar muerto. ¿Me explico? Por ahí va la cosa. Los intereses del reino son lo que tienen que estar en una iglesia, mis hermanos. Al parecer, esta iglesia, como estaba tan cómoda, podía tener buenas ideas el liderazgo para hacer programas. Podía tener buenas ideas para entretener a la gente, para que la gente se sintiera acogida, cómoda. Pero los intereses del reino exigen evangelizar, sanar, echar fuera poderes espirituales negativos, realmente hacer discípulos fuertes, con convicción, discípulos potentes. Y eso demanda esfuerzo y, por supuesto, levanta oposición. Y parece que este liderazgo no estaba dispuesto a eso. Ya veían el problema que causaba ser de esa manera en las iglesias de las ciudades vecinas. La oposición era dramática cuando esto se levantaba. Por lo tanto, ¿para qué tanto? Es mejor estar un poco más cómodos, más tranquilos, no molestar a nadie y podemos desarrollar nuestro cristianismo de manera muy, muy fácil. Pero Jesús dice, eso en realidad es estar muerto. Cuando describe la iglesia de Sardis, es la primera vez en estas cartas en que critica de manera tan fuerte. Esa mediocridad espiritual era tan profunda
que no tenían ni el entusiasmo, ni siquiera la curiosidad para meterse en una herejía, como las otras iglesias con los nicolaitas, por ejemplo. Ni siquiera era atractiva como para derramar una persecución sobre ellos, porque no parecían tener una convicción tan fuerte que molestara a la religión oficial ni a la legalidad de las religiones. Entonces, esta es una iglesia inocua, es un cristianismo inofensivo. Y fíjense que esto es dramáticamente triste. Cuando una iglesia no puede cambiar la sociedad en la que está inmersa, cuando no afecta, no tiene razón de ser, y Jesús lo dice aquí muy claro, está muerta. Es como el estado contrario a lo que nos relata Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 19, refiriéndose a Abraham. De Abraham dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham miró la realidad, pero su fe miró la realidad de Dios. Y esa combinación hace que Dios diga, este hombre está vivo espiritualmente. En cambio, Sardis veía la realidad de su entorno, se adaptaba a eso, tenía buena fama, un nombre de que está viva, pero Jesús dice, estás muerta. El problema es que aquí tenemos miembros en una iglesia, incluyendo el liderazgo, por supuesto, pero en general, porque esto parece haber afectado a la mayoría, miembros que están convencidos del cristianismo, pero no arrepentidos. Y esto es muy importante porque es bien diferente. Cuando uno está convencido, participa fielmente, porque se da cuenta que le conviene y que es la verdad. Y eso le daba a la iglesia una buena apariencia, cultos llenos, gente dispuesta, gente que colabora, gente que da. Bien, maravilloso. Pero si no están arrepentidos, genuinamente, y arrepentido significa este espíritu contrito delante de Dios, que es humilde y permite que el Espíritu de Dios obre en uno. Cuando eso pasa, se produce transformación. Pero sin eso, sin este inicio de un genuino arrepentimiento para que Dios obre, nos volvemos a la larga en simpatizantes del cristianismo. Y eso, mis hermanos, no ayuda en nada. Y esto es muy dramático, porque escuche esta palabra que dijo el Señor acerca de personas como las de Sardis, cuyo comportamiento engañaba a las personas, no a propósito, ¿me entiende? Sino que la apariencia da una imagen falsa, pero es tan falsa que se engañaban incluso a sí mismos. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dijo lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabra esta tan dramática? Fíjese que hay personas que incluso hacen las obras que parecen del reino, como las que mencioné hace un rato. Pero aún así, su vida interior, que solo ellos y Jesús conoce, no era suficiente. Y el Señor les dice, nunca realmente les conocí. ¿Qué le pasa con esta palabra? ¿Qué te pasa con esta palabra? ¿Te choca? Déjame decirte que si esta palabra de que tal vez refiriéndose a ti el Señor diga esto, si esta palabra te entristece, yo me alegro, porque es la tristeza que produce el Espíritu Santo ante la pena enorme de la posibilidad de que yo no sea genuino y me haya puesto tan superficial y liviano que finalmente Jesús diga, nunca te conocí. A mí me daría una tristeza, me da una tristeza enorme de pensar que pudiera referirse
a mí. Pero si esta palabra más bien te ofende, como decir, ¿cómo se va a referir a mí? No puede ser, yo no. Si te ofende, tal vez estás realmente como Sardis. Y entonces has hecho una imagen aún de ti mismo, tan fuerte, tan protegida, que ya no logras escuchar el clamor de Dios diciendo, ven a mí, sencillo, humilde y contrito, y yo te voy a levantar y voy a construir en ti a Jesucristo. Esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si Jesús me ve así a mí? Algunos en la iglesia, y esto se lo digo por experiencia, algunos en la iglesia se sienten tan protegidos, sienten que le hace bien a sus hijos, que entonces van con regularidad, van fielmente a la iglesia, pero no están dispuestos a sujetarse mayormente a la autoridad de la iglesia, ni a comprometerse al punto de un sacrificio. O sea, si hay otro compromiso más importante, van a atender eso primero. Hay un cumpleaños de los niños, hay esto, hay aquello. Pero no ven la iglesia y el reino de Dios como algo tan vital en sus vidas que tenga el primer lugar. Eso es un muy mal síntoma. No están dispuestos a tomar la cruz. Les gusta el resultado del cristianismo, es como un buen lugar para estar, es un buen lugar para criar a los hijos, pero no es tan vital para ellos. De ese cristianismo tibio, lamentablemente, está lleno la iglesia. Otras personas, que son un poco más como rebeldones así de corazón, aceptan la verdad de Jesucristo, aceptan la verdad de la Biblia, pero no quieren grandes responsabilidades ni exigencias. Tienen una vida que vivir, tienen muchas cosas por hacer, grandes proyectos, o sea, agregan el cristianismo a su vida en lugar de agregar su vida al reino de Dios. Y para ellos, adaptarse a la sociedad es una necesidad, como lo hicieron en Sardis. Entonces ceden, transan con muchas cosas. Por supuesto no las van a decir públicamente, pero lo saben en su corazón. Y Jesús también lo sabe. Es decir, estas personas viven una asimilación permanente. Y eso tiene un efecto también permanente en la vida. Pero no te olvides, si tú crees en Dios, es porque crees que Dios existe. Y si existe, Él estando vivo y siendo realmente el creador de todas las cosas, Él sabe aún lo que estás pensando y sintiendo. A Él no se le escapa nada, ni podemos engañarlo. De manera que no es la mejor actitud hacerse el leso. No es la mejor actitud tratar de pasar por algo que en verdad yo sé que no soy. ¿No les parece? ¿Cómo llega a este estado una iglesia? Bueno, no es tan difícil. Todos, los pastores y los líderes, buscamos tener buenos programas para nuestra iglesia. Buscamos que la gente se sienta cómoda. Enfatizamos, por supuesto, la asistencia. Hablamos de la transformación del Espíritu Santo. Y queremos una buena puesta en escena, ¿sí? Si podemos llamarlo así, que haya una muy buena música, buena iluminación en lo posible, excelente sonido, todo lo que dé nuestras capacidades económicas, un mensaje, ¿verdad?, bien preparado. Todos queremos eso. Y sobre todo porque hoy en día competimos con tantas cosas de los medios de comunicación que si no ponemos lo mejor de nuestra parte, realmente es como si estuviéramos varios siglos atrás. Pero eso también significa una trampa y una gran tentación. Porque si buscamos hacer de nuestro mensaje algo tan agradable, que le guste a todos y no ofenda a nadie, podemos estar transando con el Evangelio con tal de ser populares y de atraer muchas personas, porque nos hemos vuelto cristianos exitistas. Y eso es un tremendo peligro, porque el Evangelio que Jesús enseñó es el de un discipulado radical.
Si nosotros vamos bajando lentamente las exigencias del Evangelio, no se va a notar. Si nosotros enfatizamos ciertas cosas del Evangelio, que siendo ciertas no son todo, pero le caen muy bien a la gente, si enfatizamos eso, lentamente o rápidamente va a ir llegando mucha gente a la iglesia. Se sienten a gusto, se sienten acogidos, pero no necesariamente por el amor de Dios, sino porque aquí hay una especie de club social entretenido. Hay actividades para los niños, para las mujeres, para los matrimonios, para los varones, para todo el mundo. Hay cosas que hacer, hay gente parecida a mí, hay buena conversación, hay cosas que me enseñan, me ayuda para la vida, voy creciendo. O sea, es el lugar perfecto. En un lugar así, que además no me ponen grandes exigencias con lo moral, no me mandan, ¿no es cierto?, que reflexione sobre mi vida para poder estar en línea con los preceptos de Dios, entonces me encanta. No hay grandes exigencias y puedo desarrollarme bien. Pues es el mejor lugar, es ideal. En un lugar así, usted deme eso y hasta le doy permiso para que me pida plata hasta el cansancio. Bueno, yo sabré si se la doy o no, pero haga lo que quiera. ¿Y sabe? Hay tanto de eso. Y es la tentación en que caen muchos líderes. Y por supuesto, generalmente la congregación no se da cuenta de eso hasta que es tarde o escucha un mensaje como el de Sardis y entonces se da cuenta que tiene que analizar su vida y la de su iglesia y que tal vez está muerto, aunque tiene nombre de que vive. Mire, cuando una iglesia se pone así, no vale la pena infiltrarla con una herejía ni perseguirla. O sea, el diablo está tan tranquilo con una iglesia así que no molesta a nadie, que no la va a molestar tampoco. Pero eso es una mala señal. Hace poco fui a ver a mis hijas a Europa. Y déjeme decirle que templos maravillosos, construcciones extraordinarias, bellas, que yo me las imaginaba llena de gente alabando al Señor, son simplemente museos, cascarones vacíos. Algunos incluso los han usado porque los vendieron y los han usado, le están usando para hacer pubs o discotecas. Ver eso me parte el corazón. Porque de donde el cristianismo, de la reforma protestante, donde nació y llegó hasta nosotros, hoy en día prácticamente no se ve nada. Y eso no puede ser. Tenía apariencia de estar viva, pero finalmente estaba muerta. ¿Cómo es que desaparece la vida espiritual de una persona o de una iglesia? Desaparece cuando se acaba la relación, mis hermanos. Es parecido a un matrimonio. Lo que le da vida a un matrimonio es cultivar la relación, es atenderse, es pensar el uno en el otro, tratar de sorprenderse, servirse mutuamente, mirarse con complicidad, tocarse, piropearse, disfrutarse, ¿no es cierto? Y sobre todo apuntalarse cuando uno se siente débil, cuando ahí viene el otro y lo apoya. Eso es verdaderamente una pareja, un matrimonio. Pero cuando ambos o uno de los dos deja de lado este fluir de atenciones y de amor, entonces se va desmoronando todo y finalmente todo se destruye. Lo mismo pasa con las relaciones con los hijos y por supuesto con Dios. Y cuando hemos dejado morir la relación con nuestro Señor, es que viene Jesús y dice, ¿has dejado mi primer amor? ¿O tienes nombre de que vives, pero estás muerta? O cosas peores como veremos más adelante. Jesús nunca deja de atendernos. Nunca. Cada cosa que hace por nosotros es extraordinaria. Sea pequeño o sea grande, pero es un milagro. Pero nosotros, siendo sinceros, muchas veces vamos a Él con razones más bien utilitarias. ¿Sí o no? Porque necesitamos algo, porque queremos algo, aunque sea con buena intención, orando por alguna otra persona que amamos, sea familiar o de la iglesia,
pero es una razón utilitaria, o sea, lo buscamos para que haga algo. Y si no hace lo que nosotros le pedimos, prontamente me he dado cuenta en mi congregación y en muchas otras, comienzan las quejas, las desilusiones y aún renegar de Dios. Y esto, mis queridos, es un proceso lento, pero seguro, de descenso espiritual hasta la muerte. Comienza por una sensación como de estar dormidos, pero finalmente es muerte espiritual. La idea no es botar los cascarones que hemos construido. La idea no es botar la iluminación, el sonido y todas las cosas. La idea es volver a llenar esos cascarones con el mejor aceite. Volver a llenarlos con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se hace? Bueno, escuchando las exhortaciones que el Señor le dio a la iglesia de Sardis y que son también para nosotros. La primera exhortación que le hace en los versículos 2 y 3 es que sea vigilante. Más adelante lo repite en el versículo 3, les dice, tienes que velar. Y esta es una exhortación importante, porque esta ciudad de Sardis, como tenía esta ciudadela que es donde se escondían en caso de guerra, ¿no es cierto?, que estaba muy escarpada, muy difícil de tomar y les daba esta sensación de seguridad, las veces que esta ciudad fue capturada fue precisamente por sorpresa, porque dejaron de vigilar, se sentían tan seguros que entonces no vigilaron algunas zonas que en realidad eran frágiles. Y algunas personas, ¿no es cierto?, del ejército contrario, siendo muy vigilantes, descubrieron estas zonas, estas grietas en las laderas y lograron escalar y derrotar, ¿no es cierto?, entrar a escondidas y derrotar a los otros que estaban adentro, dormidos, porque ni se dieron cuenta que los estaban atacando. Eso les pasó en el año 549, cuando fueron capturados por los persas. En el 501 también les pasó con los jónicos. En el 334 a.C. por Alejandro Magno. Y la última vez en el año 195 a.C. por Antíoco el Grande. O sea, tenían experiencia en esto de quedarse dormidos y que finalmente los capturaron. Y Jesús les dijo a la iglesia, que por supuesto tenía estos síntomas parecidos a la ciudad, que a ustedes no les pase. Es un llamado a salir de esta vida como anestesiada. Y les dice, afirma lo que tienes, porque aunque está agonizando, todavía se puede rescatar. Entonces, afírmalo. Es un llamado a persistir. Les dice, acuérdate. Esta es una palabra tan importante, porque nosotros somos personas de mala memoria para muchas cosas. Y Jesús dice, acuérdate. Acuérdate de tu primer amor, por ejemplo, le reclama a Éfeso, seguro también a Sardis. Pero también de las obras que acompañan a ese primer amor. Eso es para Sardis, porque en Éfeso se había apagado el amor, pero ellos continuaban haciendo las obras como por inercia. Pero en Sardis, como que se olvidaron de todo. Jesús les dice, acuérdate de las primeras obras, acuérdate de nuestra relación como era al principio, vuelve a lo anterior. Muy importante. Ahí tienes una recomendación. Si tú estás sintiendo en tu corazón que te pareces en alguna medida a Sardis, que tienes pinta, pero no interior, que tienes apariencia de muy bacán, de muy vivo, de muy activo, de espiritualmente intenso, pero por dentro tú sabes que hay poco, que estás muerto, que estás desilusionado, que estás tremendamente enojado. Entonces, acuérdate. Y la segunda cosa que les dice es, arrepiéntete. Mire, arrepentirse no es tener remordimiento. Yo veo mucho remordimiento en las personas en los cultos. En muchas predicaciones las personas pasan adelante, lloran y se derraman delante del Señor. Y está bien, me encanta que eso ocurra. Es una forma de exteriorizar que queremos arreglar las cosas. Pero el remordimiento, el dolor, no necesariamente es arrepentimiento. Arrepentimiento requiere una decisión también de la voluntad,
donde uno dice, reconozco que esto está mal, reconozco que necesito el cambio, me da tristeza, lloro, me derramo, me da remordimiento, pero decido no hacerlo nunca más, dar la vuelta e ir por otro camino, por el camino que Dios quiere. Porque me doy cuenta que camino hacia el barranco, por lo tanto tengo que dar vuelta. Porque el remordimiento me va a hacer caerme por el barranco, llorando, claro, pero caerme igual. Tengo que frenar, dar la vuelta e ir hacia el lado contrario. Y Jesús dice, si tú haces esto, yo soy un Dios de gracia. No vine a condenarte, vine a levantarte. Por lo tanto, si de verdad vuelves a mí, te acuerdas y te arrepientes, la relación la podemos restaurar y puedo sacarte adelante y volverás a ser una iglesia firme, pujante, una iglesia que de verdad sea una preocupación para nuestro enemigo, el diablo. Y por eso les dice, hay unos pocos en ti. Claro, eran los menos, pero hay unos pocos en ti que no han manchado sus vestiduras, o sea, no han transado, se mantienen rectos, no se han asimilado a los cultos, no han transado en lo comercial, no son livianos, sino que son firmes espiritualmente, gente guerrera, gente de oración, gente de principios. No quiero fanáticos, no quiero gente que ande criticando a medio mundo, santurrones de día domingo. No, no, mis queridos. Se trata de integridad genuina. Que sea lo mismo lo que hablamos que lo que vivimos, y que lo que vivimos nos haga felices, nos haga realmente personas de bien, porque estamos imitando a Jesucristo. Jesucristo no era una persona aburrida, ni triste, ni enojada, ni amargada. Era la mejor persona que uno se puede imaginar, pero era absolutamente recto, de una sola línea. Belleza total junto a santidad total. Eso es lo que Él espera de nosotros. Y eso es lo que yo espero de cada uno en mi congregación y en lo posible en todas las congregaciones del mundo. Por eso les da 3 promesas a las personas que dice Él, las que vencieren. Y se refiere, por supuesto, a este remanente fiel, que son los pocos que no se han manchado. Ellos son un ejemplo de los que los demás deben lograr ser. Y mira, aquí hay una enseñanza interesante. A pesar de que existe este remanente y que Jesús los conoce y nunca los olvida, ellos pueden llegar a tener que sufrir por causa de una mayoría que no se arrepiente. Y eso es esta unidad, integridad de la iglesia, tanto para bien como para mal. Cuando es para bien y se produce esta sinergia de santidad, vamos imitando a los que son santos para volvernos todos mejores, se produce este crecimiento muy positivo. Pero cuando más bien nos vamos relajando y la mayoría vive en oposición a los principios de Dios, entonces aún los que se sostienen firmes pueden tener que sufrir junto a la mayoría, a menos que, como dice muchas veces el Señor, partan a otro lugar. Les da 3 recomendaciones o 3 promesas muy importantes. Al que venciere, dice, le daré vestiduras blancas. El blanco se usa mucho en Apocalipsis. Es el color de Jesús, es el color de los ángeles, es el color de los elegidos, de los redimidos, es el color de la victoria. Por ejemplo, Roma, cuando había una procesión de un general victorioso en alguna batalla y llegaba a la ciudad, todos los habitantes, o al menos todos los que salían a las procesiones, a ver la procesión, se vestían de blanco, porque era el momento de celebrar la victoria y se celebraba vistiéndose precisamente de ese color. Además, es un color muy importante para una ciudad de tintoreros, una ciudad que conocía lo que es el blanco radiante y lo difícil que es tener algo blanco y también lo difícil que es lograr una buena tintura. De manera que este color en particular le llamaría la atención a gente experimentada en esta área. Dice también que no borrará su nombre del libro de la vida. Y esto es muy importante. Creo no equivocarme al decirles que todos los seres humanos, desde el día en que nacen,
tienen su nombre inscrito en el libro de la vida de Dios, pero su nombre es borrado cuando al final de su vida nunca tuvo una relación genuina con Jesús, cuando no se arrepintió, no lo aceptó como Señor y Salvador. Su nombre es borrado al final, porque la intención de Dios es que todos lleguen a ser salvos. Por lo tanto, y es mi convicción, todos los nombres están escritos desde nuestro nacimiento y solo son borrados, no reinscritos, sino borrados cuando una persona no se arrepiente. Por eso Jesús dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es una promesa de eternidad. Son las personas que no solamente están convencidas del cristianismo, sino auténticamente arrepentidas de su vida anterior y por lo tanto son regenerados, viven la experiencia de la cruz y de la resurrección y su vida ahora está gobernada por el Espíritu Santo, no por su carne. Ellos, sin duda y sin posibilidad de creer en que algo se pierda de eso, son salvos y su nombre no será borrado del libro de la vida. Pero eso, mis queridos, se manifiesta en esta vida en frutos. Y los frutos hablan más que nuestras confesiones. Finalmente Jesús dice que Él los confesará o confesará su nombre delante de Dios y de los ángeles. ¿Recuerda lo que leímos en Mateo 7? Aléjense de mí, nunca les conocí. Ese es el momento preciso en que Jesús a estas personas les dice, yo sí confesaré tu nombre. Pero hay otros que llegarán a ese momento y Jesús no confesará su nombre. Es un instante tremendamente dramático. Bueno, ¿qué te ha parecido esta carta? Déjame terminar con algunas pocas conclusiones. En un mundo como el que tenemos nosotros, que está gobernado por la imagen, las imágenes, ¿no es cierto? Nuestro Señor nos llama a una realidad espiritual, no a una imagen exterior. Fíjense, por ejemplo, en los políticos. A los políticos no se les exige integridad, por raro que sea. Pueden ser corruptos, todos sabemos que mienten, roban, engañan públicamente. Se desdicen a cada rato. Pero lo único que importa, parece, es su imagen. Y su imagen es un producto publicitario que se puede crear con simplemente los profesionales adecuados y una buena cantidad de dinero. Entonces, eso es exactamente lo opuesto de lo que estamos hablando. Jesús no permite esa falsedad en ningún ser humano, en ninguno, porque Él conoce lo verdadero que está en el corazón, pero absolutamente no lo permite en su iglesia, ni para los miembros y por supuesto de ninguna manera para sus pastores. La integridad, hermanos queridos, es lo que Jesús exige y de verdad conoce en cada uno de nosotros. Él no acepta lo que parece, pero no es. Simplemente lo cataloga de muerto y cuando llegue el minuto, no confesará ese nombre delante del Padre. No importa lo que otros piensen de ti. La verdad, ni siquiera importa tanto lo que tú pienses de ti mismo, aunque es importante, por supuesto, para tu salud emocional. Pero en este caso, lo que estamos hablando, no importa tanto. Lo que importa es lo que Jesús piense de ti. ¿Me sigues? La buena fama de Sardis vino porque se asimiló bien a la cultura de su época. Pero a Jesús no le gustó. Nuestro Señor no pide éxito, mis hermanos, por más atractivo que sea. Él pide fidelidad. Son unas promesas preciosas de seguridad para la vida eterna, de una relación con Él que ya en este mundo existe y que se perpetúa por la eternidad. En otras palabras, el juicio al que llegaremos un día no va a ser una sorpresa, porque es simplemente la declaración de que continúa lo que ya tenemos en esta vida. Yo no quisiera llegar al cielo y que mi nombre no fuera confesado,
que cuando llegara al libro de la vida y llegara a donde debería estar yo, simplemente Jesús se quedara callado con tristeza, porque debió estar mi nombre ahí, pero fue borrado. Yo no quisiera que eso me pase. No quiero que te pase a ti. Yo prefiero que Jesús, si me parezco a Sardis, me lo diga, yo me ponga en este lugar y me recupere por medio de lo que Él dijo. Acordarme de cómo fue mi relación al principio y arrepentirme. Porque de verdad quiero llegar a ese día glorioso donde Jesús esté contento conmigo, confiese mi nombre y me diga, bienvenido, te he estado esperando por tantos años. Ahora te espera una eternidad donde caminarás a mi lado con vestiduras blancas. Oh, glorioso. Yo anhelo ese día. Ese es el gran anhelo de los cristianos. A pesar de que vivimos felices en esta etapa de la eternidad, en esta vida, felices por servir a nuestro Señor, felices por lo que Él nos da, felices por lo que somos y hemos llegado a ser por la plenitud del Espíritu Santo. Pero lo que nos espera después es glorioso. Mire, si nunca tuvo una relación, no la tendrá después. Yo prefiero ser como Abraham, con apariencia de muerto, con apariencia insignificante para las demás personas, aunque no me vea exitoso, aunque no parezca nada. Pero por dentro Jesús me mira y dice, estás vivo, eres riquísimo, tu fe te ha salvado. Amén. Que el Señor te bendiga. Padre, danos, te ruego, la sabiduría y la humildad para recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.